La ley del espejo. Un domingo, no hace mucho tiempo, fui a un asado con amigos y me encontré con Laila, una ex compañera de la carrera de sociología de la que no había sabido nada por 15 años. Habíamos estudiado juntas, tomado mate y preparado exámenes durante días y noches. En aquel momento compartíamos también el interés por la política. Por eso me sorprendió cuando un amigo en común me contó que Laila estaba en México estudiando chamanismo. Pero todo era posible. Yo también había cambiado y era muy diferente de aquella persona dogmática y rígida que era a los 20 años. En el asado, Laila me contó que no había estado en México, como creía mi amigo, sino en la India y en España. Había dejado la sociología, la historia y la política y se había hecho psicóloga transpersonal, profesora de yoga y naturista. Aquel mediodía había llevado su propia parrillada de vegetales. Nos apartamos del grupo y hablamos durante 2 horas seguidas, como en los viejos tiempos, ya no de historia ni de política, sino del crecimiento personal y de los extraños caminos que nos propone la vida para alcanzar las metas que soñamos. No se crece tomando sol en Punta Cana. Los momentos de mi vida en los que más evolucioné fueron aquellos en los que me sentí realmente desesperada, me confesó. Leila se había formado con Ansel Grum, un monje benedictino alemán, gurú en el ámbito del liderazgo empresario, que en sus libros, siempre bestsellers, conjuga la espiritualidad con la psicología moderna. Mi amiga había tenido amores y desamores, encuentros y desencuentros, e incluso había estado muy enferma, pero sobre todo había aprendido, se había vuelto sabia. Algo que me ayudó mucho en mi propia evolución es la ley del espejo. Dijo y me explicó que esa ley es una forma de ver y entender el mundo que le debe mucho a la filosofía budista. El mundo exterior actúa como un espejo que no refleja más que nuestra propia luz y nuestra propia sombra, es decir, nuestro mundo interior. Laila se apasionaba explicando. Cuando llegas a interiorizar esa ley, tu forma de ver la vida cambia inmediatamente. Te das cuenta de que no sos víctima de nada ni de nadie más que de vos mismo. Que todo aquello que experimentás y aquello que los demás te muestran en realidad está en vos. Me contó que le había costado mucho construir su pareja, con la que estaba desde hacía 5 años. Hasta entonces, solo encontraba hombres que no querían comprometerse porque trabajaban mucho, estaban eternamente de viaje o simplemente eran analfabetos emocionales. Entonces empezó a bucear en sus propias emociones. Indagó en su interior, hizo un trabajo muy intenso y descubrió que era ella la que tenía pánico al compromiso. Es decir, el exterior no hacía más que reflejar sus creencias o sus miedos más profundos. De pronto, esas emociones negativas que alguien nos despierta se convierten en el hilo del que hay que tirar para sanar algo nuestro. Cuando empezás a aplicar esa ley, se abren las puertas del conocimiento personal de par en par y entendés que lo que te molesta en los demás es lo que tenés que sanar en vos. Por ejemplo, en mi caso, yo me topaba con hombres emocionalmente inaccesibles, porque la inaccesible era yo. Pero tuve que hurgar mucho, pero mucho, en mi interior para descubrirlo. Solo cuando empezás a sanar tus propias heridas, tu espejo también empieza a reflejar afuera una realidad completamente diferente. Nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevos trabajos. ¿Y cómo lo aplicás? Tu mundo interior tiene información muy valiosa para tu evolución. Por eso, cuando alguien o algo te molesta muy profundamente, tenés que imaginar que frente a vos hay un espejo al que le preguntás qué refleja de vos esa persona o esa situación. En general, va a reflejar 4 tipos de situaciones. Tu trabajo consciente
en identificar cuál de ellas corresponde con tu interior. Laila se puso didáctica mientras comía su parrillada vegetariana y siguió desarrollando la ley que le había cambiado la vida. Una de las 4 situaciones que representa el espejo es la similitud. Esto significa que el otro no es más que un reflejo de ciertos aspectos de nosotros que rechazamos. Esa persona nos muestra nuestro lado oscuro, algo que no podemos ver con claridad en nosotros. Cuando aceptamos y reconocemos esa parte, simplemente deja de regir nuestra vida. La segunda situación posible es que el espejo nos muestre el lado opuesto. Laila lo explicó así. Imagina que tenés bajo perfil y detestás a las personas que son protagonistas. O que sos generosa y te desquician las personas tacañas. O que sos muy ordenada y te enfurecen los desordenados. No sabés por qué te generan tanto rechazo. ¿Qué muestra el espejo? Tu rigidez. Revela que te estás situando en un extremo de la vida. Y ningún extremo es bueno. Siempre hay que buscar el equilibrio. Es todo un cambio de paradigma, acoté. Obvio, que te saca del victimismo. ¿Y cuáles serían las otras 2 situaciones? Que el espejo refleje lo que les hacemos a otras personas. Por ejemplo, un compañero de trabajo se aprovecha de vos y eso te parece injusto porque vos no le harías eso a él. Sin embargo, si amplías tu mirada, seguramente te vas a dar cuenta de que lo haces con alguien de tu entorno, tu pareja, tus padres, tu hermano. En ese caso se trata de tomar conciencia de lo que hacemos y transformarlo. Esta tercera situación debe ser la más difícil de reconocer. Hay que bucear en nuestras partes menos glamorosas, tercié. Claro. En esta tercera hay que hacerse cargo de nuestras partes feas, reconoce mi amiga. Y en la cuarta situación, el espejo refleja la diferencia entre las expectativas y la realidad, entre lo que los otros son y lo que a uno le gustaría que fueran. Esa frustración que dispara nuestro enojo sucede muy frecuentemente con las parejas o con los hijos, a quienes solemos querer cambiar. Lo que muestra el espejo nos ayuda a dejar de querer controlar a los demás y aceptarnos tal como son. Fácil de decir, lo sé, difícil de aplicar, pero no imposible. Después de la charla con Laila, pensé que no podemos cambiar nada sin antes comprenderlo. Pero quizás entonces, al comprender, ya no necesitamos cambiarlo. También eso es crecer. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida, fuerzan a la conciencia cósmica que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Jung.